es, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a trabajar concretamente? La clase de hoy vamos a trabajar específicamente la última dimensión de lo que podríamos nosotros denominar las llamadas cuentas nacionales. ¿Por qué la última dimensión? Porque si ustedes recuerdan lo que empezamos a hacer en el transcurso de todas estas clases, fue, en primer lugar, empezar a analizar los principales componentes de un sistema económico. Empezamos a analizar la producción, la distribución, el intercambio, el consumo. Después empezamos a medir esos componentes, cómo de la producción aparecen los diferentes sectores, el aparato productivo, las unidades productoras, la tecnología, el trabajo calificado, no calificado, cómo también, por ejemplo, podíamos evaluar y contabilizar el producto, el ingreso de una economía, el ahorro, la inversión. La clase pasada hablamos ya del sector externo de la economía, es decir, qué sucede cuando se incorpora la relación de la economía con el resto del mundo. Y concretamente lo que nosotros vamos a ver la clase de hoy es quizás cerrar ese ciclo, es decir, ver concretamente cuál es el último sector que nos falta incorporar dentro del análisis de las cuentas nacionales. Y ese último sector, podríamos decir, es el llamado sector público o sector gobierno, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos para la clase de hoy? En principio, tenemos una determinada cantidad, yo diría, de temas que vamos a abordar, ¿sí? Entre ellos, concretamente, vamos a analizar el sector gobierno de la economía, ¿sí? Y dentro de los temas, o dentro concretamente de los ítems que vamos a introducir dentro del sector gobierno, está, en primer lugar, ¿a qué le llamamos funciones básicas en ese sentido del gobierno o del Estado? Piensen que en general acá vamos a señalar que gobierno y Estado es prácticamente lo mismo, porque lo estamos analizando en términos económicos, no en términos políticos. Por lo tanto, cuando hablemos del sector gobierno o del sector público, es exactamente lo mismo que hablar del Estado en la economía. Y concretamente vamos a tener la siguiente agenda. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a hablar de las funciones básicas del Estado, vamos a hablar de las funciones ampliadas del Estado, es decir, cuáles son las políticas que el Estado puede llevar a la práctica para intervenir dentro del proceso económico. Vamos a hablar concretamente del gasto público, que es quizás el principal ítem, la principal categoría que se introduce dentro de las cuentas nacionales. Y en ese sentido, uno podría de alguna manera señalar concretamente que en ese contexto vamos a ver cómo el Estado gasta y cómo el Estado se financia, que serían concretamente como las dos grandes cuestiones a tener en cuenta en relación fundamentalmente a las cuentas nacionales. Por lo tanto, un poco la idea de la clase de hoy es cerrar con el análisis de las cuentas nacionales, tratar de entender concretamente, bueno, un sistema económico tiene este conjunto de sectores, este conjunto de componentes, y fundamentalmente ver cómo se puede, en principio, establecer determinados criterios para hablar sobre, bueno, la cuantificación de la intervención del Estado en la economía. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un sistema económico y fundamentalmente de un Estado, habría que tomar en cuenta algunas cuestiones esenciales. En principio, ¿qué es el Estado concretamente? Bueno, el Estado es básicamente una agencia desde el punto de vista institucional. Cuando decimos una agencia estamos hablando de una institución que se encarga fundamentalmente de poner orden, de ordenar las relaciones sociales, ¿sí? Por eso cuando nosotros hablamos del Estado decimos, bueno, el Estado es básicamente una agencia que lo que hace de alguna manera es establecer un orden político, un orden social, un orden económico, al interior de un determinado territorio. Y en ese sentido uno podría decir, bueno, pero ¿qué relación tiene el Estado con la economía? Bueno, como hemos visto nosotros hasta ahora, si hemos podido prescindir del Estado en términos de análisis, significa, bueno, que la economía, si bien de alguna manera se puede desarrollar sin un Estado que la estructure, sin un Estado que la regule, sin un Estado que le brinde, podríamos decir, determinadas funciones básicas, en general, la diferencia entre lo que sería un proceso económico
más o menos, podríamos decir, espontáneo y un proceso económico más o menos organizado y planificado, es lo que de alguna u otra manera distingue un, podríamos decir, proceso económico de un sistema económico. La idea de sistema económico nos remite directamente a una cuestión mucho más organizada, en donde existen diferentes articulaciones entre los sectores productivos, donde existe una determinada finalidad con respecto a cuál es el objetivo del proceso económico en su conjunto. Por lo tanto, la idea es que el Estado le brinda a la economía todo un aparato, un esqueleto jurídico y administrativo. Lo que hace concretamente es que, si bien puede existir economía sin Estado, de hecho, en la humanidad de alguna manera han vivido o han existido sociedades sin Estado, muy primitivas obviamente, en general el Estado le brinda a la economía toda una estructura administrativa que la vuelve de alguna manera mucho más ordenada. Por eso vamos a decir que existe sistema económico en la medida en que existe un Estado que permite regular o establecer el marco jurídico y administrativo de ese conjunto de relaciones económicas. Ahora bien, si sabemos entonces que existe un Estado y que el Estado de alguna manera le aporta algo a la economía, la pregunta que deberíamos hacernos es, bueno, ¿qué es lo que le aporta? ¿Cuál es el aporte principal que cumple fundamentalmente el Estado para que se desarrolle normalmente el proceso económico? Para que exista un sistema económico más o menos normal. Bueno, de alguna manera, uno podría decir que el Estado cumple en la economía algunas funciones básicas. ¿Y cuáles son las funciones básicas? Bueno, las funciones básicas del Estado son la previsibilidad, la seguridad y la defensa. Por eso decimos que el principal aporte del Estado en la economía radica concretamente en las funciones básicas. ¿Y qué son estas funciones básicas? Bueno, el Estado, por ejemplo, le brinda a la economía previsibilidad. ¿Qué sería concretamente la previsibilidad? Bueno, la previsibilidad es lo que muchos hoy en día analizan concretamente como el fenómeno de la seguridad jurídica, ¿sí? Para que exista actividad económica y para que la actividad económica sea más o menos estable a lo largo del tiempo, el Estado le tiene que brindar esa estructura jurídico-administrativa, y esa estructura jurídico-administrativa tiene que ver con aportarle justicia en el sentido fundamentalmente de un sistema judicial y concretamente una administración pública. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que el Estado de alguna manera aporta a la economía brindándole previsibilidad a partir de las funciones de justicia y de administración que el Estado realiza. Pensemos nosotros algo muy simple, un poco para tener en cuenta. Imaginemos que somos, en este caso, empresarios, organizadores de la producción y queremos adquirir, comprar un bien de capital para invertir en la economía. Evidentemente, una de las cosas que nosotros vamos a exigir como ciudadanos de un determinado país es que exista cierta previsibilidad. ¿Por qué digo previsibilidad? Pensemos que la compra de un bien de capital tiene rendimientos a futuros. Esto es, si yo compro una maquinaria, la maquinaria va a tener un rendimiento de acá hasta el momento en que la maquinaria quede inutilizada. Por ende, si ese rendimiento es un rendimiento de 4 o 5 años, evidentemente lo que yo quiero, lo que yo pretendo concretamente, es que no cambien las reglas de juego. Entonces, ¿qué es lo que quiero que me brinde el Estado como agente económico? Quiero que me brinde previsibilidad. ¿Y cómo hacemos entonces para que no cambien las reglas de juego? Bueno, para que no cambien las reglas de juego, lo que necesitamos, por ejemplo, es tener un sistema judicial, ¿sí? Y fundamentalmente un sistema legislativo que legisle, que establezca leyes, y una justicia que haga cumplir esas leyes. Entonces, en este contexto, uno lo que puede prever concretamente es que las cosas se van a mantener más o menos estables en el corto o mediano plazo, por lo tanto, el empresario puede realizar una inversión tomando en cuenta fundamentalmente, bueno, que las cosas se van a mantener más o menos iguales a como se están manteniendo en la actualidad, ¿sí? Lo mismo en el caso de la administración pública, también le brinda previsibilidad a los negocios.
Pero no solamente la previsibilidad, también nuestro sistema económico es un sistema que se basa en la propiedad privada y en la propiedad privada de los medios de producción, en la propiedad privada de los depósitos, en la propiedad privada, podríamos decir, de las posesiones, de los bienes de consumo, etc. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos también para que exista un sistema económico más o menos estable es concretamente que exista seguridad. ¿Y seguridad qué significa? Bueno, seguridad significa una función que puede aportar el Estado, que es la de proteger a la persona física, a la persona jurídica y a los bienes, en este caso, que corresponden a cada una de estas entidades. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, para que exista economía también debe existir concretamente seguridad, y esa seguridad tiene que ver con la protección de las posesiones, fundamentalmente de las personas que intervienen en el proceso económico. Por eso, hay un organismo del Estado que se encarga de la seguridad interna, que es la policía, también los servicios de inteligencia y el sistema penal, de alguna manera engloban esta segunda función, que es la función de seguridad. Y por último, está la tercera función básica del Estado, que es la función de defensa. ¿Qué sería la función de defensa? Bueno, toda actividad económica se realiza dentro de un determinado territorio, como hemos visto nosotros. Por lo tanto, hay un organismo del Estado Nacional, que son las Fuerzas Armadas, que se encargan de proteger, de realizar la defensa militar de un determinado territorio ante la eventual invasión o ataque de potencias extranjeras. Por lo tanto, previsibilidad, seguridad y defensa son las funciones básicas del Estado. Lo interesante de estas funciones básicas es que no las podría ofrecer ningún agente privado. Desde el punto de vista económico son servicios, el Estado le está ofreciendo servicios a la economía, pero el servicio de previsibilidad, el servicio de seguridad y el servicio de defensa, al menos como lo plantea el Estado, son de alguna manera impracticables que estos servicios puedan ser ofrecidos fundamentalmente por un agente privado. Por lo tanto, la idea es que el Estado tiene como particularidad, concretamente, que ofrece estas funciones básicas y que, como vamos a ver nosotros, estas funciones básicas son los denominados bienes públicos, bienes que el Estado ofrece fundamentalmente a la economía y que son esenciales para que la economía funcione más o menos en un contexto de normalidad. Ahora bien, todos los, podríamos llamar en este caso, teóricos, ideólogos, comentaristas o intelectuales que plantean la necesidad, en este caso ustedes van a encontrar mucho en las redes sociales, etcétera, que plantean la necesidad de que el Estado se reduzca a su mínima expresión. Cuando se habla de reducir el Estado a su mínima expresión, se está hablando concretamente de esto. Es decir, se está hablando concretamente de que el Estado tan solo debe ofrecer previsibilidad, seguridad y defensa, ¿sí? Incluso posiciones, hasta podríamos decir, más, podríamos decir, antiestatistas, plantean que incluso aún en algunas situaciones, por ejemplo, pensemos, no sé, por ejemplo muy concreto, en la Constitución norteamericana aparece la idea que, si bien el Estado debe garantizar la defensa del territorio, de alguna manera aparece un apartado dentro de la Constitución norteamericana donde se dice que los individuos tienen derecho también a proteger su propia vida, y entonces aparece toda esta cuestión de la aportación de armas, etcétera, que en definitiva tiene que ver con una concepción muy minimalista del Estado, es decir, donde el Estado casi que no debe ingerir en los asuntos humanos, no debe intervenir fundamentalmente en los asuntos humanos. Bien, pero esta es la naturaleza, podríamos decir, la normalidad del Estado en la actualidad. No, el Estado en la actualidad se ocupa de muchísimas otras cosas. Y en ese sentido vamos a ver concretamente que a lo largo del siglo XX el Estado fue asumiendo otras tareas, fue asumiendo otros objetivos a partir de determinadas circunstancias históricas, concretas, que se fueron produciendo durante el siglo XX. Tanto la Primera Guerra Mundial en 1914 como también la crisis de 1929 llevaron a que el Estado terminara asumiendo
algunas funciones que podríamos nosotros denominar funciones ampliadas. ¿Y qué serían concretamente las funciones ampliadas? Bueno, las funciones ampliadas son aquellas funciones donde el Estado brinda servicios o incluso también bienes más allá de las funciones básicas, en donde el Estado asume un nuevo rol en la economía. Ya sea a partir del año 1914, donde los estados nacionales tuvieron que participar directamente en la producción armamentística como productor de bienes y servicios, pero también en una instancia mucho más frecuente y con mayor, podríamos decir, presencia en la actualidad, que el Estado en la actualidad no solamente asume, en muchos casos, el rol de productor de bienes y servicios, sino también la función de reorientador de flujos. Es decir, la idea que en la actualidad el Estado no solamente interviene en la economía, produciendo, en este caso, bienes y servicios, sino también reorientando los flujos económicos. ¿Y qué sería reorientar concretamente los flujos económicos? Bueno, reorientar los flujos significa que el Estado interviene a partir de alguna de sus políticas, haciendo que tanto el flujo real como el flujo nominal o monetario, que de no mediar la intervención estatal, estarían o irían dirigidos hacia un determinado sector, lo que hace concretamente el Estado al establecer, por ejemplo, precios máximos, al establecer, por ejemplo, salario mínimo, al establecer, por ejemplo, no sé, controles en el mercado cambiario, etcétera, lo que hace concretamente es reorientar flujos fundamentalmente en términos económicos, ¿no? Les pongo un ejemplo bien concreto. Saben ustedes que por efecto de la pandemia, el Estado Nacional está dando a muchas empresas muchos beneficios y donde el Estado hasta se hace cargo, ¿sí? A muchas empresas, lo voy a decir muy globalmente, paga como el 50% de los salarios, ¿sí? De la actividad privada, y en muchas empresas también da créditos. Y una de las cosas que interviene el Estado en ese contexto, además de producir flujos y reorientar flujos para que se sigan pagando los sueldos, es establecer un obstáculo o un límite para que estas mismas empresas que están gozando de los beneficios del Estado no puedan comprar moneda extranjera. ¿Por qué? Porque lo que se puede llegar a suponer de esa situación es que si el Estado les está brindando dinero o una ayuda en un contexto muy particular, evidentemente que este dinero no vaya directamente hacia el mercado cambiario y por lo tanto hacia la compra de divisas, hacia la compra de dólares. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo con eso el Estado? Está reorientando flujos. Flujos nominales que quizás de no mediar su intervención no estaría pagando, por ejemplo, los salarios de parte del sector privado y de no mediar su intervención, parte de ese dinero se podría canalizar, por ejemplo, a la compra de dólares. Por lo tanto, el Estado lo que está haciendo con estas medidas es reorientando el flujo, es decir, que el flujo monetario vaya en una dirección y no vaya en otra. ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando hablamos concretamente en ese sentido de las funciones ampliadas, decimos, bueno, las funciones ampliadas son las funciones que el Estado ha asumido históricamente y que por lo tanto lo ubican no solamente brindando previsibilidad, seguridad y defensa, sino también muchas veces produciendo bienes y servicios y por lo tanto también reorientando flujos económicos. Ahora bien, en ese contexto es que aparece un término clave, que es el presupuesto público nacional. ¿Y qué es, en este caso, el presupuesto público nacional? Bueno, el presupuesto público nacional, el PPN, lo que hace concretamente es, bueno, de alguna forma distinguir el conjunto de gastos que realiza el Estado en relación, podríamos decir, a sus diferentes funciones y destinos. Por eso, dentro del presupuesto público nacional, nosotros podemos de alguna manera encontrar, al igual que, por ejemplo, en el caso de la balanza de pagos con relación al sector externo, lo que nosotros podemos ver dentro del presupuesto público nacional es, en principio, la idea concretamente de que el Estado gasta una determinada cantidad, podríamos decir, de dinero en determinados servicios. Y ahí uno puede ver concretamente, en relación en el presupuesto público nacional,
las diferentes políticas que realiza concretamente el Estado. Cuando hablamos de las políticas del Estado, hablamos, en primer lugar, de la política del Estado, que es la fundamental, que es la política fiscal. ¿Y en qué se habla o en qué sentido se plantea la idea de política fiscal? Bueno, cuando se habla de la política fiscal se está hablando tanto de la inversión y del gasto público, como también de la recaudación tributaria y de las transferencias, ¿sí? Por lo tanto, uno lo que puede encontrar dentro del presupuesto público nacional es cómo está de alguna u otra manera articulada la política fiscal, ¿sí? Después vamos a ver más concretamente cómo se observa esto. Pero también, además de la política fiscal, tenemos la política monetaria, es decir, el Estado no solamente interviene en la economía mediante su gasto, sino también, concretamente, el Estado interviene en la economía, voy a ver si... No tengo que admitir a nadie más. Bueno, el Estado interviene en la economía no solamente en función del gasto, sino también en función de la intervención en el mercado monetario, es decir, el mercado de dinero. Bueno, a eso se le llama política monetaria, algo de eso vamos a volver un poco más adelante. Después está la política cambiaria, ¿sí? La política cambiaria del Estado es la decisión que toma concretamente el Estado para, por ejemplo, ¿sí? Establecer un tipo de cambio que sea más o menos representativo, que sea más o menos estratégico para un determinado objetivo político. Y además de la política cambiaria tenemos la política de ingresos. Por ejemplo, la política de ingresos es la que fija, por ejemplo, el salario mínimo, como dijimos antes, la asignación universal por hijo, etc. Ahora bien, si nosotros de alguna manera tomamos en consideración, ¿sí?, de alguna forma, cómo el Estado gasta en la economía y se toma en cuenta, por ejemplo, la función básica del Estado, todo lo que el Estado gasta fundamentalmente en previsibilidad, lo que nosotros llamamos administración gubernamental. Bueno, eso representa, poco con los datos que subimos a la plataforma, al campus, el 8,6% del gasto público, ¿sí? O mejor dicho, no del gasto público, en este caso del presupuesto público nacional. Si nosotros tomamos en cuenta concretamente todo lo que se gasta, en principio, en términos de defensa y seguridad, que serían las otras funciones básicas, se gasta un 9,1% en ese caso del presupuesto público nacional. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos servicios sociales y servicios económicos, ¿sí? Los servicios sociales y los servicios económicos forman parte de lo que nosotros denominamos, en este caso, las funciones ampliadas de la economía. ¿Qué serían concretamente los servicios sociales? Los servicios sociales forman parte del gasto social que realiza el Estado y que tiene que ver con el gasto corriente en remuneraciones, el gasto corriente, podríamos decir, en términos de transferencias a determinados sectores, mientras que cuando hablamos concretamente de los servicios económicos, estamos hablando de lo que comúnmente se denominan los subsidios. Los subsidios en la economía son básicamente un gasto que realiza el Estado, una transferencia que realiza el Estado, ¿sí?, en donde el Estado canaliza determinada, podríamos decir, masa de recursos hacia una actividad que considera de alguna manera como una actividad estratégica desde el punto de vista de la economía. Por lo tanto, en la actualidad, ¿no?, podemos decir que existen servicios sociales, como por ejemplo los gastos sociales, que son los gastos que se dan, por ejemplo, a las personas más necesitadas, y por otro lado están los servicios económicos. ¿Y cuáles serían concretamente estos servicios económicos? Bueno, por ejemplo, los subsidios. Subsidios, podríamos decir, a la electricidad, subsidios al gas, subsidios a los transportes. Toda la política de subsidios, de alguna u otra manera, constituyen otro gasto importante del Estado. Ahora bien, si nosotros sumamos todo lo que el Estado gasta en términos de administración gubernamental, de defensa y seguridad, servicios sociales y servicios económicos, es lo que comúnmente denominamos el gasto público. Y el gasto público, es decir, el gasto que realiza el Estado de forma corriente, es decir, el gasto en bienes y servicios de consumo y bienes y servicios de capital, debe ser incorporado
en la ecuación del producto. ¿De qué manera se incorpora, podríamos decir, el gasto en la ecuación del producto? Bueno, el gasto se incorpora en la ecuación del producto incorporando todas las sumatorias de gasto corriente que tuvo el Estado en términos de remuneraciones, todo el gasto corriente que tuvo, o mejor dicho, la adquisición de bienes de capital que tuvo el Estado fundamentalmente en la producción de servicios públicos, y fundamentalmente todos los subsidios y todas las transferencias de ingresos que corresponden al denominado gasto social. Si nosotros sumamos todo ese dinero, de alguna manera llegamos a la instancia del denominado gasto público. Entonces, el gasto público, ¿qué es concretamente? El gasto público es la sumatoria, podríamos decir, de dinero que de alguna u otra manera produce o está siendo generado o gastado por el sector público de la economía. De esta manera, cuando nosotros de alguna forma incorporamos el sector gobierno en la economía, todo nuestro sistema económico se empieza como a dividir en dos órdenes institucionales, que son por un lado el orden, podríamos decir, privado, el sector privado de la economía, y por otro lado el sector público de la economía. De esta forma, entonces, cuando tenemos el sector privado y el sector público, ¿sí? Y tenemos también el sector externo, nos queda completa la ecuación del producto. ¿Cuál sería entonces la ecuación del producto tal como aparece reflejada en su totalidad? Bueno, el producto va a ser igual al consumo más la inversión, recuerdan esto, los bienes y servicios finales que produce el sector privado, más el gasto público, que sería la sumatoria de las remuneraciones y los bienes y servicios finales que produce el sector público, más la diferencia entre exportaciones e importaciones. Por eso cuando hablamos concretamente del gasto del Estado, el gasto del Estado de alguna manera concentra, condensa, resume, por un lado, todo el gasto que realiza el Estado, como vimos antes, ¿sí? En la presentación anterior, en la administración gubernamental, todo el gasto que realiza el Estado en términos de defensa y seguridad, todo el gasto que realiza el Estado en pagar, en este caso, salud, educación, gasto social y fundamentalmente los subsidios económicos que son, en este caso, los servicios económicos dirigidos concretamente a las empresas. Entonces, en ese contexto, uno lo que puede concretamente identificar en ese sentido, bueno, es de alguna u otra manera la totalidad, la composición que en principio, bueno, aparece reflejada en el contexto del gasto. Recuerden ustedes, algo importante a tener en cuenta, es lo siguiente, cuando nosotros analizamos específicamente el sector público, recordarán ustedes que en la clase, en el tema que correspondía a esta semana, la semana actual, una de las cosas que habíamos subido a la plataforma, además del resumen que señaló el compañero, es también una, podríamos decir, una lista, la composición del gasto público, y ahí ustedes pueden encontrar, de alguna u otra manera, cómo el Estado gasta en la economía argentina. Estos valores que un poco ustedes ven reflejados acá, de administración gubernamental, defensa y seguridad, servicios sociales, servicios económicos y deuda pública, son concretamente datos extraídos directamente de allí, no son datos inventados. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir concretamente es que el gasto primario del Estado, cuando digo el gasto primario es sacando fundamentalmente todo lo que es deuda o endeudamiento, tiene que ver con la realización de un conjunto de operaciones corrientes que de alguna manera están vinculadas con el pago de remuneraciones a la administración gubernamental, el pago de remuneraciones también a las fuerzas de seguridad, el pago de remuneraciones a las unidades productivas del Estado, como puede ser, por ejemplo, las universidades, ¿sí? O las escuelas públicas, salud, educación, pero también el gasto social, que es el gasto que se paga fundamentalmente en términos de subsidios a las personas o de transferencias de ingresos directamente hacia las personas. Y por último, los subsidios económicos o los servicios económicos, que son concretamente el dinero que se le paga a las empresas
cuando se determina que esa producción económica, cuando se determina concretamente que esa actividad económica resulta esencial, ¿sí?, para el proceso económico, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos acá concretamente es la aparición o la articulación de diferentes instancias donde el Estado debe gastar y por lo tanto esas instancias son contabilizadas dentro de las cuentas nacionales. Al contabilizar concretamente esas instancias, la sumatoria de ese conjunto de instancias o ese conjunto de ítems constituye fundamentalmente el gasto público de la economía, ¿sí? Bien, avanzo, ¿sí? El resultado de esa ecuación, ¿qué sería? Bueno, Candela pregunta, cuando digo el resultado de esa ecuación, estoy planteando básicamente de esta ecuación, ¿no? La ecuación del producto. La ecuación del producto es lo que produce un sistema económico durante un determinado periodo de tiempo, la producción de bienes y servicios finales, ¿sí? Ahora, la producción de bienes y servicios finales no la realiza únicamente el sector privado, ni la realiza únicamente el sector externo. La producción de bienes y servicios finales se realiza concretamente tanto en el sector privado, en el sector público y en el sector externo de la economía. Entonces, si nosotros tenemos estos tres sectores que producen anualmente, el resultado obviamente debe ser contabilizado. El producto de una economía, de toda economía que se establezca concretamente en cualquier tipo de análisis de las cuentas nacionales, incluye de alguna forma el sector público. Por eso, el producto va a ser igual, ya no al consumo más la inversión más la diferencia entre exportaciones e importaciones, sino al consumo más la inversión más el gasto público más la diferencia entre exportaciones e importaciones. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Bueno, que el Estado interviene, ¿sí? Y cuando el Estado interviene concretamente, esto va a resultar, o esto va a tener como consecuencia, que el Estado de alguna manera gasta determinados recursos y que esos recursos guardan una determinada proporción en relación al PBI. ¿Recuerdan ustedes, en la ecuación anterior, habíamos visto nosotros, ¿no?, que el producto es igual al consumo más la inversión más el gasto público más la diferencia entre exportaciones e importaciones? Si yo quiero saber cuánto es el tamaño del Estado, cuán grande es el Estado en la economía, lo que puedo hacer es tomar el gasto público y dividirlo por el total del producto, ¿sí? Si yo tomo entonces todo el gasto público, lo divido por el producto y lo multiplico por 100, lo que estoy haciendo es sacar un porcentual, es decir, un porcentaje, de cuánto representa el gasto público sobre el total del producto de una economía. Y en ese sentido, esa forma es la forma que se utiliza corrientemente, ¿no? ¿Para qué? Bueno, se utiliza corrientemente ¿para qué? Bueno, para determinar cuánto es el tamaño del Estado. Evidentemente, cuanto mayor sea el gasto público en relación al producto de una economía, el tamaño del Estado va a ser más grande. Eso no significa que sea eficiente, pero sí que es más grande, ¿no? Y cuanto menos represente el gasto público sobre el total del producto, significa que el Estado es más pequeño. ¿Qué quiero entonces decir con esto concretamente? Que uno puede medir el tamaño del Estado en función de sacar el porcentual, es decir, cuál es el porcentaje que representa el gasto público sobre el total del producto de una economía. ¿Qué es lo que entonces vemos acá concretamente? Bueno, que el Estado argentino representa o representó en el año 2007, Argentina está como por acá abajo, su gasto público fue un 28,7%, casi una tercera parte del producto, ¿sí? En el año 2009, un 34,6% del producto. En el año 2015, un 42,2% del producto, ¿sí? Y en el año 2016, un 41,8% del producto. ¿Qué significa esto? Que la Argentina, ¿sí?, entre el año 2007 y el año 2015-2016,
fue aumentando su tamaño del sector público. El sector público fue creciendo, ¿sí? De ahí que, digamos, fíjense esto, ¿no? Hay muchas críticas en relación a que, bueno, el Estado argentino es muy grande, en el sentido de que el Estado, bueno, gasta mucho, y como gasta mucho entonces, de alguna manera, no logra financiarse, como vamos a ver un poquito más adelante, con los recursos disponibles que posee, y entonces debe recurrir a la emisión monetaria, y esto genera inflación, y muchos ponen el eje del problema económico argentino, fundamentalmente de la inflación que tiene la Argentina, concretamente como un problema del tamaño del Estado, del déficit que genera el Estado y que se termina monetizando a partir, básicamente, de la emisión o de los préstamos que el Tesoro le pide al Banco Central. Con respecto a eso, uno lo que puede evaluar con respecto a esta lista es lo siguiente. En general, ¿sí? En general, la Argentina es uno de los países, tiene un Estado bastante grande, comparativamente quizás con otros países de la región. Si uno compara, no lo tenemos acá, pero el caso de la Argentina con el Estado de Chile, con el Estado de Colombia, con el Estado, podríamos decir, de Bolivia, en general la Argentina tiene un sector público mucho más grande, ¿sí? Comparativamente en relación a la proporción de su PBI, que aquellos países. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es esto, que Argentina tiene un Estado más grande, un sector público más grande. ¿Esto es bueno o esto es malo? Y esto va a depender fundamentalmente de la orientación y de la lectura que nosotros le imprimamos fundamentalmente a estos datos. Per se no es ni bueno ni malo. A ver, uno lo que podría al menos establecer con respecto a esta cuestión es que, fíjense ustedes, si comparamos de alguna manera los porcentajes, el tamaño del Estado, la Argentina, al tener un Estado en el año 2015, que está en ese caso en rojo, ¿no? De 42,2% del PBI, está cerca de España, del Reino Unido, de Alemania, los Países Bajos, de Noruega, de Italia, de Suecia. Ya después para arriba se van mucho más allá, con un tamaño del Estado muy grande. Y en general, aquellos que defienden una fuerte participación del Estado en la economía, ¿qué dicen? ¿Cuál es el argumento central que utilizan? La Argentina tiene un sector público del tamaño, ¿sí? ¿De quiénes? Fundamentalmente, de los países desarrollados. En cambio, los que cuestionan que la Argentina tenga un sector público de ese tamaño, ¿qué dicen? Bueno, imagínate que la Argentina tiene un sector público del tamaño de España o del Reino Unido, con un ingreso per cápita, fíjense en esta columna, en la columna de PBI por cápita, que es la mitad del de España, que un tercio quizás del Reino Unido, un tercio del de Alemania, y una parte muy poco significativa de Noruega, o de Austria, o de Dinamarca, o de Finlandia. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que dicen quizás los que son más bien críticos de la intervención estatal, lo que plantean fundamentalmente es que la Argentina se da el lujo de tener un Estado con este tamaño, ¿sí? Sin tener los medios, concretamente, como para financiar un Estado de ese tamaño. ¿Se entiende? ¿Y qué contestarían quizás los que son defensores de que el Estado intervenga activamente en la economía? Bueno, pero vos gozás de servicios que quizás no son de la misma calidad que lo que se ofrecen en Italia, en Suecia, en Austria, etc. Pero tenés servicios que quizás desde el punto de vista de la sociedad, de la comunidad política de la Argentina, están establecidos. Por ejemplo, es lógico que si vos no tenés educación pública, universitaria, gratuita, y tu gasto público va a ser menor. Pero, por suerte existe la Universidad de Buenos Aires y por suerte el Estado financia la Universidad de Buenos Aires. Eso hace que el Estado gaste recursos en un contexto quizás donde quizás otros países no se dan el lujo de tener una educación pública, gratuita y de calidad masiva. ¿Se entiende? Esto tiene que ver más con una discusión política, más que con una discusión económica. Hay, como les señalaba anteriormente, argumentos que podríamos como esgrimir o utilizar. Algo de eso seguramente después vamos a incorporar alguna actividad fundamentalmente
en el campus, pero la idea concretamente es esto, es que uno puede leer estos datos económicos fundamentalmente, bueno, con una inclinación o con una perspectiva diferente según desde donde uno se posiciona. ¿Sí? Bien, concretamente. Y pasamos, en este sentido, al último punto, que todo esto es muy lindo, ¿sí? Pero que en economía siempre alguien lo paga. Siempre las cosas se pagan. Entonces el Estado puede, de alguna manera, gastar todo lo que quiera, pero evidentemente debe obtener y extraer los recursos de financiamiento para lograrlo. ¿Esto qué significa? Está buenísimo tener salud pública. Es decir, que uno va a cualquier hospital público y te atienden de forma gratuita sin pedirte si sos residente o no residente. Digamos, la salud pública en la Argentina es universal. ¿Está bueno eso? Está genial tener un sistema de salud universal. Ahora, ¿hay muchos países que lo tienen? No, no hay muchos países que lo tienen. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay un modelo de salud pública universal, gratuito, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y entonces, en la Argentina, que está tan bueno que haya salud pública gratuita universal, que los hospitales públicos funcionen, obviamente, no de la mejor manera, pero funcionan, la pregunta entonces es, bueno, pero eso hay que pagarlo. Entonces, ¿cómo hace el Estado para pagar eso? Bueno, aquí es donde nosotros encontramos las diferentes formas de financiamiento del Estado, ¿sí? El Estado recurre a una serie, podríamos decir, de formas de financiamiento en donde de alguna manera recupera los recursos económicos y monetarios para financiarse, para financiar el gasto público, ¿sí? Cuando uno analiza entonces las formas de financiamiento que tiene concretamente el Estado, decimos, bueno, la primera, la más importante de todas, son los recursos tributarios. ¿Sí? ¿Qué serían los recursos tributarios? Bueno, los recursos tributarios son los llamados impuestos. ¿Sí? Los impuestos, el Estado, ¿qué es lo que decide? Bueno, sabe que hay una determinada cantidad de servicios que ofrece que no se puede cobrar por su adquisición o por su venta. Por ejemplo, el Estado ofrece justicia. Cada uno de nosotros tiene acceso a la justicia, pero no te cobra el Estado por un trámite judicial. En todo caso, lo que cobra el Estado fundamentalmente tiene que ver con lo que quienes te cobran quizás son los abogados, pero no te cobran los abogados privados, pero no te cobra el Estado. Entonces, ¿cómo hace entonces el Estado para financiar la justicia? ¿Cómo hace el Estado para financiar? Bueno, por ejemplo, el poder ejecutivo o el poder legislativo. Bueno, concretamente, por medio de los recursos tributarios. Los recursos tributarios son los impuestos, ¿sí? Donde el Estado decide prorratear parte del gasto público haciéndoles o imponiéndoles a los ciudadanos pagar una determinada cantidad, en este caso, de dinero en términos de impuestos. Los impuestos son de dos tipos, ¿sí? Hay dos tipos de impuestos en general, que son los impuestos, podríamos decir, directos e indirectos. Cuando hablamos nosotros de impuestos directos, los impuestos directos son impuestos que gravan, con B corta, ¿sí? De gravamen, a las personas físicas o jurídicas en virtud de su ingreso, de su patrimonio o de su herencia. Es decir, los impuestos directos son impuestos que recaen sobre personas físicas o jurídicas, físicas en ese sentido, podríamos decir, seres humanos, jurídicas, empresas, y que tienen que pagar por, de alguna manera, su patrimonio, sus ingresos o sus herencias. La particularidad entonces que tienen los impuestos directos es que recaen directamente sobre las personas, y en este caso las personas pagan proporcionalmente o con cierto grado de proporcionalidad en virtud del ingreso, del patrimonio o de la herencia que perciben. ¿Qué quiere decir esto concretamente? Que los que ganan más pagan más, los que ganan menos pagan menos.
En ese sentido se dice que los impuestos directos tienden a ser generalmente impuestos progresivos. ¿En dónde radica la progresividad del impuesto? En que a medida que el ingreso, el patrimonio o la herencia de la persona aumentan, ¿sí? También aumenta la tasa impositiva, también aumentan el gravamen. Eso hace entonces que, por ejemplo, un caso de impuesto directo, como es el caso del impuesto a las ganancias, uno empieza a pagar impuesto a las ganancias. No recuerdo ahora el mínimo no imponible, pero debe andar por los 50.000, 60.000 pesos. Una cosa es que uno gane 60.000 pesos y pague una determinada proporción de ese ingreso en términos de impuesto a las ganancias, y es muy diferente una persona que gana, no sé, 270.000 pesos, que la proporción que paga va a ser mayor, ¿se entiende? No solamente la magnitud, obviamente, ganando más, con la misma tasa anterior pagaría más, sino que también cambia la tasa, también cambia la proporción. Si, por ejemplo, alguien que gana 70.000 pesos paga un 3% de impuesto a las ganancias, alguien que gana 270.000 paga un 20% de impuestos a las ganancias. Es decir, cambia el porcentaje, cambia la tasa, ¿sí? Y mientras los impuestos directos tienden a ser, en este caso, los impuestos a la propiedad y fundamentalmente al ingreso, después tenemos un segundo tipo de impuestos que son los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son impuestos que no recaen sobre las personas físicas y jurídicas, sino que recaen sobre los bienes. Entonces, son impuestos indirectos porque se pagan cuando el agente económico compra o vende un bien. Por eso el modelo, el caso típico de un impuesto indirecto es el impuesto al valor agregado. Todos los impuestos al consumo son fundamentalmente impuestos indirectos. Y entonces, cada vez que nosotros compramos un determinado producto en el mercado, estamos pagando parte del valor de ese producto, se lo llevan los impuestos. En ese caso, ese tipo de impuestos son básicamente los impuestos indirectos, impuestos que recaen fundamentalmente sobre los bienes. Casi siempre se hace esto, ¿no? De que, por ejemplo, cuando se dice, en la Argentina la producción automotriz o el valor de los autos tiene una parte muy importante en términos de impuestos. Bueno, es cierto, un auto 0 kilómetros, por ejemplo, vale 500.000 pesos, pero puesto en la calle, puesto a la venta, vale 1.000.000. ¿Por qué vale 1.000.000? Porque casi el 50% del valor del automóvil, o en este caso casi el 100% del valor del automóvil, estoy inventando los números, ¿sí? No me crean en ese sentido, corresponden básicamente a impuestos indirectos, ¿sí? Entonces, todos esos impuestos terminan haciendo ¿qué cosa? Que cuando uno compra un automóvil 0 kilómetro, pague una enorme cantidad de dinero o un porcentaje muy importante del valor del automóvil como impuesto indirecto, impuestos que recaen fundamentalmente en el bien. Por eso entonces, uno podría señalar que la primera forma de financiamiento que tiene el Estado son las formas, podríamos decir, vinculadas con los impuestos, es decir, los recursos tributarios. Se podría establecer el grado de progresividad o de regresividad de una estructura impositiva teniendo en cuenta, por ejemplo, la siguiente situación. ¿Cuánto un Estado recauda a partir de sus recursos tributarios y qué proporción de esa recaudación tributaria está, de alguna manera, contenida o reflejada, vinculada con los impuestos? Es decir, si recauda mucho más por impuestos directos que por impuestos indirectos, se podría decir que esa estructura impositiva es progresiva. ¿Por qué progresiva? Porque quienes terminan sosteniendo el gasto público son proporcionalmente más los que más ganan que los que menos ganan. Mientras, cuando predominan los impuestos indirectos, como el caso del IVA y como el caso argentino, donde predomina el IVA como principal recurso de financiamiento del Estado, se dice que son concretamente formas o estructuras tributarias
más bien regresivos. ¿Por qué? Porque en el IVA, al no distinguir el ingreso, el patrimonio o los recursos económicos que posea cada persona, terminan pagando más proporcionalmente los que menos tienen. ¿Se entiende? Entonces, el peso del gasto público, sí, en algún punto, quien se carga a la espalda del gasto público son mayoritariamente los que menos tienen comparativamente a los que más tienen. Pasemos la segunda forma de recurso de financiamiento del Estado, que sería los recursos patrimoniales. Bueno, los recursos patrimoniales tienen que ver con que el Estado tiene tierras fiscales, propiedad fiscal, que puede poner a la venta. Por lo tanto, el Estado puede financiarse, como lo hizo durante muchos momentos en la historia económica argentina, mediante la venta, fundamentalmente, de su patrimonio. ¿Sí? La venta de su patrimonio puede ser, por ejemplo, la venta de la embajada argentina en los Estados Unidos. Es parte del patrimonio del Estado Nacional. Perfecto. ¿Puede venderla? Sí, puede venderla. Ahora, vendiendo el patrimonio público, en este caso puede financiar el Estado. Obviamente, cuando uno vende parte de su patrimonio, el patrimonio no es que da réditos, sino que el patrimonio lo que hace es, hay un cambio de propiedad y por lo tanto deja de formar parte de tus activos. Luego tenemos las tarifas públicas. Esto de alguna manera parecía mucho más concreto cuando el Estado tenía, ¿no? De alguna manera, empresas públicas, entonces podía utilizar tarifas. De todos modos, el Estado podría tranquilamente cobrar parte de los servicios que ofrecen o algunos servicios que ofrecen. En ese caso, podría de alguna manera recuperar parte del ingreso o parte del dinero en concepto, podríamos decir, de venta de bienes y servicios. Pasemos al cuarto. El cuarto punto y el quinto punto tienen que ver concretamente con la política monetaria del Estado. Y en ese sentido, uno dice, bueno, ¿qué sería la emisión de títulos públicos? Bueno, el Estado puede financiarse, recuerdan ustedes, vuelvo para atrás, una forma importante del financiamiento del gasto público tenía que ver con la toma, en este caso, con el pago de los intereses de lo que podríamos denominar la deuda pública, ¿sí? ¿De dónde proviene la cuestión de la deuda, concretamente? Bueno, el Estado puede financiarse emitiendo títulos públicos. ¿Qué es un título público? Una obligación de pago. Es un instrumento financiero por el cual el Estado se financia durante un determinado periodo de tiempo. ¿Y qué logra con esto el Estado? Logra sortear quizás problemas de financiamiento o de gasto corriente, pero evidentemente con la emisión de títulos públicos se compromete, digamos, cambia su situación de, podríamos decir, financiera con respecto al largo plazo. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando uno emite un título público, ¿qué es lo que hace? Se compromete con los particulares no solamente a devolverle el valor del título público, sino también concretamente un interés que, como todo instrumento financiero, el título público presenta. Entonces, imaginemos que el Estado necesita hoy en día, ¿sí? No sé, 1.000 pesos. Y en ese contexto, esos 1.000 pesos, hay gente, hay particulares que tienen ese dinero. Entonces estarían dispuestos a prestarle ese dinero al Estado. ¿Cómo hace entonces el Estado para, de alguna manera, obtener ese dinero, para hacerse de ese dinero? Bueno, emite un título público. Un título público que tiene un determinado valor, supongamos un título público que tiene un valor de 10, ¿sí? Y sale a vender 100 de esos títulos públicos con un valor de 10. Por lo tanto, en ese sentido, obtendría los 1.000 pesos. ¿Qué pasa entonces? Los particulares, ¿qué hacen? Dicen, el Estado está emitiendo un título público, puede llegar a ser atractivo como inversión financiera. A mí que me sobran 10 pesos, ¿sí? Voy a comprar un título público por el valor de 10 pesos al Estado, donde el Estado, en el año, supongamos, 2022, se compromete a devolverme, si quieren ustedes, un 20%, una tasa de interés del 20% anual. Bueno,
digo, me parece que es un buen negocio, compro ese título público, el Estado entonces logró colocar los títulos públicos, y cuando logra colocar los títulos públicos, ¿qué logra? Obtener esos 1.000 pesos que necesitaba. Ahora bien, ¿qué sucede con esos 1.000 pesos? Los puede gastar hoy, pero en el 2022 va a tener que hacerse frente, o hacer frente concretamente, no solo a esos 1.000 pesos, sino a los intereses devengados por esos títulos públicos. ¿Se entiende? Es decir, si es un 20% anual, en ese sentido, tendrá que devolver 2.000 pesos de título público. ¿Sí? Entonces, en términos de intereses. Todas esas circunstancias, entonces, remiten concretamente a la emisión de títulos públicos. Bien, y por último, la última forma de financiamiento del Estado es el recurso de la emisión monetaria. ¿Sí? El Estado es, además, el único agente económico que puede recurrir, al menos, a esta emisión monetaria, en donde lo que hace el Estado es ofrecer una determinada cantidad de dinero que sirva, en principio, ¿para qué? Para, de alguna manera, garantizar las transacciones de bienes y servicios de consumo y bienes y servicios de capital en la economía. Ahora bien, lo que sucede concretamente es que la emisión monetaria debe acompañar la producción de bienes y servicios. Lo que plantean, y acá hay muchas teorías dando vuelta en relación al efecto de la emisión monetaria, es que en general cuando la emisión monetaria se realiza sin un respaldo, ya sea en bienes y servicios, ya sea en divisas, esto trae como consecuencia un aumento generalizado en el nivel de precios. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Se dice, después lo vamos a discutir con mayor detenimiento, esto está de alguna manera articulado principalmente a partir de la noción de la teoría cuantitativa del dinero que vamos a trabajar nosotros en las próximas clases, se dice concretamente que el nivel de precios tiene que ver con la cantidad de dinero en circulación. Si el Estado entonces, pongamos que esto es cierto, ¿no? Si el Estado entonces financia su déficit, que es lo que plantea fundamentalmente todas las corrientes ortodoxas de la economía, si el Estado financia su déficit concretamente con emisión monetaria, y esta emisión monetaria no tiene ningún tipo de respaldo, de alguna manera lo que hace concretamente el Estado es financiarse por medio de un impuesto inflacionario. Es decir, emite dinero y por lo tanto, como esto genera un aumento de precios, es como si estuviera generando un nuevo impuesto, ¿sí? Como una forma de decirlo, ¿no? No es un nuevo impuesto, sino como una suerte de impuesto que pagaríamos nosotros a medida que los precios van aumentando, o lo que es lo mismo, a medida que la capacidad adquisitiva del dinero fuera disminuyendo. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos entonces formas de financiamiento del Estado que son recursos tributarios, patrimoniales, venta de bienes y servicios o tarifas públicas, emisión de títulos públicos y emisión monetaria. Es decir, este conjunto de recursos le permiten al Estado financiar el gasto público. Vuelvo a repetir la última cuestión. En relación a la emisión monetaria, hay teorías que dicen que la emisión monetaria, bajo determinadas circunstancias, no produce inflación. Otras teorías, más bien las que se ubican inscritas dentro de las corrientes ortodoxas dentro de la economía, plantean que toda forma de emisión monetaria sin la contraparte de los bienes y servicios genera la obtención de un impuesto inflacionario. Bueno, hemos llegado entonces, ¿sí? Concretamente hasta acá.